Dos entrevistas entre rejas con nuevas pistas del crimen de Pecci o pistas ya conocidas, no investigadas aparentemente. Estados Unidos versus China, China versus Estados Unidos. ¿Qué es lo que le conviene a Paraguay? No volaron sillas, pero sigue la grieta liberal. Empezamos. Dos años después del crimen del fiscal Marcelo Pecci en las playas de Colombia, el hombre encargado de liderar el atentado decidió hablar y contar cómo la fiscalía de ese país se encargó de sepultar la verdad en torno al caso y desligó a un expresidente del Paraguay de cualquier responsabilidad. El crimen contra el fiscal paraguayo ocurrió el 10 de mayo del año 2022. Casi de inmediato las especulaciones de quién había mandado realizar el atentado señalaron al expresidente paraguayo Horacio Cartes. Sin embargo, desde la cárcel, Andrés Pérez Hoyos se encargó de deshacer esas especulaciones. No, ese señor ni lo conozco. Lo vine a conocer ahora que Francisco Correa lo sacó públicamente de que él era una persona que había financiado eso, pero no tiene que ver con ese señor. ¿Pero quién es este recluso para hacer tales afirmaciones? Andrés no solo fue el líder de la banda que junto a su hermano cometió el crimen y el que contrató a los sicarios de Francisco Correa, sino que también fue la última persona que tuvo contacto real y directo con los que dieron la orden de atentar contra Pecci. Tras cometerse el crimen, los hermanos Pérez Hoyos y Correa fueron detenidos, procesados y condenados. Ante el Ministerio Público, Andrés tuvo la oportunidad de contar la verdad, de decirle al fiscal Mario Burgos quiénes eran sus verdaderos mandantes, pero fue ignorado. El doctor Mario Burgos, al condenarnos, él sepultó la verdad. Él en ningún momento le interesó escucharnos. El trabajo de la fiscalía se enfocó en procesar y llevar a la cárcel a todo aquel que estuviera involucrado, pero nunca llegó a los mandantes. El único que sabe quién ordenó el crimen es Andrés, pero él ya no quiere hablar porque ya no obtendría ningún beneficio jurídico y porque prefiere estar tranquilo en la cárcel y proteger a su familia de alguna represalia. Son personas muy poderosas, personas que tienen mucho poder y la verdad, yo prefiero seguir con mi familia viva, yo prefiero tener mi vida porque yo no puedo hablar por hablar. Ante el silencio de Andrés, las especulaciones de quiénes podrían ser sus jefes siguen en el aire. Una de las hipótesis es que la orden habría salido de Paraguay, específicamente de la agrupación especializada. 10 días antes de que sucediera, Andrés Pérez Hoyos fue contactado por los mandantes para que coordine las acciones, y a través de su hermano Ramón contrató a Francisco Correa para que éste designara a los sicarios. Casi de inmediato, las especulaciones de quién habría mandado realizar el atentado señalaron al expresidente del Paraguay, Horacio Cartes. Sin embargo, desde la cárcel, Andrés se encargó de deshacer esas especulaciones. No, ese señor ni lo conozco. Lo vine a conocer ahora que Francisco Correa lo sacó públicamente de que él era una persona que había financiado eso, pero no tiene que ver con ese señor. Empezamos 12:08 y hoy tenemos una mesa de excelentes panelistas. Y atención, pero por supuesto primero voy a presentar a Benjamín Livieres, analista, periodista, por supuesto, y mi dupla de todos los días aquí en 12:08. ¿Qué tal, Benja? Buenas noches. Hola, Carmiña. Temas verdaderamente interesantes, y más que interesantes, muy importantes, porque Pérez Hoyos lo que hace es esclarecer y permitir que la investigación en consecuencia no se desvíe. Esclarecer, decía, quién no tuvo participación y da pistas de hacia dónde se podría encauzar la investigación. Y también, en paralelo, después vamos a abordar otros temas, porque en paralelo a esta cuestión hubo declaraciones en nuestro país en donde se ratifican declaraciones o informaciones que se habían divulgado en distintos medios de comunicación, arrancando por los colombianos y siguiendo por medios paraguayos, en torno a los posibles autores intelectuales, indicando, primero afirmando o divulgando la versión de que esta orden habría partido de la ex Guardia de Seguridad, de la agrupación especializada, y dando nombres y apellidos. Pero después vamos a desarrollar esto, Carmen. Exactamente. También presentamos a Richard Moreira, director periodístico de Nación Media, que en su momento viajó a Colombia cuando había ocurrido el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Buenas noches, Richard. ¿Qué tal, Carmiña? Saludos a Benja y por supuesto a los distinguidos invitados. Hoy es un gusto estar, por supuesto, para hablar de un tema que nos interesa muchísimo y que tiene que ver con dilucidar un poco quiénes están detrás o quiénes fueron los mandantes del crimen de Marcelo Pecci.
También está con nosotros el doctor Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes y abogado, por supuesto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña. Un saludo también para Benjamín y para Richard y a las órdenes para lo que pudiera aportar esta noche. Y quien por fin se suma a nuestra mesa, la gran periodista, ya retirada hoy de la radio, no así de los medios, la señora Mina Felice Angeli. Buenas noches, Mina. ¿Qué tal, Carmiña? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los panelistas? A toda la teleaudiencia también contenta. Es mi segunda vez en este lugar, no es mi primera vez. Pero es tu primera vez conmigo. Cierto. En este programa me gusta eso, la primera vez. Nuestra primera vez juntas. Primera vez juntas. Muy bien. No, gracias. contenta de estar acá, de verdad, sobre todo con estos temas tan relevantes, sin lugar a dudas. Exactamente. Como decíamos al arranque, como decía yo al arranque, 2 entrevistas tras las rejas. Por un lado, Andrés Pérez Hoyo, quien decidió hablar a un medio de prensa colombiano, y por otro lado, aquí en nuestro país, Cristian Turrini. Luego vamos a hablar del tema de Cristian Turrini. Primero, por supuesto, queremos saber quién es Andrés Pérez Hoyo, y por supuesto tenemos también un material, si no me equivoco. El de Turrini tenemos primero. Muy bien, señorita directora. Yo les avisé cómo estaba hoy. Vamos primero con el material de Cristian Turrini y luego empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con estas 2 entrevistas tras las rejas. ¿Por qué hablamos de Jaime Franco? Porque ahora va a ser mencionado por Turrini. Reitero, Turrini dice, yo no quiero dar nombre porque Jaime Franco me daba protección cuando estaba en la agrupación. Pero es sabido que su nombre sonaba en torno al caso del fiscal Marcelo Pecci. La persona a la que voy a decir que era el objetivo de ese procedimiento en particular, ¿quién es? Salió en las noticias, o sea, creo que no es un secreto, fueron detrás de Jaime Franco. Y de tu experiencia en la agrupación, de lo que vos escuchaste, ¿crees que Jaime Franco podría tener alguna vinculación o nunca escuchaste nada? Preferiría no hablar de sospechas que yo tengo con respecto a personas que estaban ahí adentro. Jaime Franco fue una persona que se portó muy bien conmigo estando yo ahí adentro, y creo que gracias a él tuve cierta protección todo el tiempo que yo estuve en la agrupación, hasta que José Velázquez tomó la decisión de sacar a los civiles de la agrupación especializada, y yo fui el primero en ser sacado, por más que yo era uno de los únicos que tenía una orden judicial para estar en la agrupación especializada. Pero creo que empezaron... Muy bien. Es una entrevista bastante extensa, por supuesto, no la vamos a pasar toda, pero en esta entrevista justamente Cristian Turrini contaba que él escucha que la orden para matar a Marcelo Pecci sale de la agrupación especializada. ¿Quién está hasta el día de hoy en la cárcel de la agrupación especializada? Este señor llamado Jaime Franco. Y para poner en contexto un pequeño resumen de quién es Jaime Franco, porque si bien escuchamos el nombre de varios narcotraficantes, pero este nombre queda como siempre un poco rezagado, perfil más bajo. Pero Jaime Andrés Franco Mendoza es oriundo de Ciudad del Este, conocido como el compadre de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien también sería uno de los supuestos autores morales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En el 2017, Jaime Franco, fue condenado a 18 años de cárcel por el tráfico de 359 kilos de cocaína proveniente de Bolivia. Esto fue gracias a la investigación del fiscal Marcelo Pecci, pero luego Pecci había solicitado 20 años de cárcel. En un juicio anterior, en el 2015, Franco había sido condenado a 11 años de prisión, y esto fue justamente donde se le había excluido por la responsabilidad del tráfico de drogas, y ahí Pecci apeló y logró elevar esta pena. En octubre del 2020, Franco y Pecci volvieron a coincidir en un allanamiento en la cárcel de Tacumbú, porque este señor Franco tenía un laboratorio de cocaína y donde también se halló dinero en efectivo, entre dólares, también euros y millones de guaraníes. En ese entonces estaba a cargo Óscar González Olmedo. Él era el director de Tacumbú en ese momento. 2 años después de este incidente, González y Pecci fueron asesinados
con solamente un mes de diferencia en fechas especiales. Esto sería prácticamente para poner en contexto de quién es Jaime Franco cuando lo nombra Cristian Turrini a esta persona que continúa en la cárcel en la agrupación especializada. Sí. De ahí partimos, ¿verdad? Efectivamente. Hay demasiadas antecedentes. Siempre se habla de los móviles para establecer un crimen y para ver quiénes son los posibles responsables de un crimen. ¿Quiénes tienen móviles? Desde un comienzo, decíamos al arranque del programa y en otros espacios, cuando abordamos este tema, todas las publicaciones apuntaban directamente a Tío Rico, a Jaime Franco, a Marcet. En algún momento aparece en escena Francisco Correa Galeano, que es el que tiene a su cargo la parte logística de la operación que termina con el crimen de Marcelo Pecci. Es contratado por el hermano de Pérez Hoyos. Y en una de sus declaraciones, este señor, de 5 declaraciones, lo involucra a Horacio Cartes. Y dice que este sería uno de los mandantes del crimen de Pecci. Y acá la prensa se dedica a divulgar masivamente, insistentemente, ese rumor. Hay que señalar que el señor Francisco Galeano después es beneficiado por el principio de oportunidad, que es una especie de delación premiada en Colombia. Pero en su declaración, en base a la cual le otorgan ese beneficio, ya no lo menciona a Cartes. Y no lo menciona porque a todo aquello que no se pueda probar y mediante lo cual se le otorgó el principio de oportunidad, provocaría el cese, que no se le otorguen finalmente esos beneficios. Bueno, esto es lo que dice Pérez Hoyos cuando señala: este hombre no pudo haber sabido en ningún momento quién fue el mandante del crimen. La validez de lo que pasamos respecto de lo que señala Pérez Hoyos, que es el responsable principal del grupo que actuó en Colombia para matar a Pecci, yo soy el que tiene las relaciones. Claro. De él para abajo tenía relaciones y con nosotros. Mi hermano lo conoció en la cárcel y lo conoció como paramilitar y lo contrató para formar el grupo que iba a participar en el operativo. Este señor no pudo haber sabido. Entonces, decía, lo principal en la declaración de Pérez Hoyos es que permite evitar que se desvíe la investigación, porque estaba bien centrada hacia determinado objetivo, agrupación especializada, y a partir de ahí una serie de otros componentes. Pero después se buscó embarrar la pista. Después podemos referirnos a la actuación fiscal y por qué no le dieron a él la posibilidad de sindicar a los auténticos responsables de este crimen, que no es un hecho menor. Es muy importante porque no se pudo avanzar en esa dirección, porque se buscó condenarlo rápido y no justamente contar con todos los elementos que él decía disponer en su momento. Sobre eso, Benja, y creo, Pedro, que pudiste ver la entrevista de Andrés Pérez Hoyos, cuando él aclara y dice que Francisco Correa Galeano fabricó testimonios para acogerse a este principio de oportunidad, reducir su condena, implicando falsamente a personas inocentes, y ahí es donde también le consulta nuevamente el periodista si es que Horacio Cartes tenía algo que ver con el asesinato de Marcelo Pecci, y él dice que no y que no lo conoce. Finalmente, para poder ir aclarando, primero que nada, limpiar la imagen del señor Horacio Cartes, que fue implicado en esto y en muchas cosas más, vos sabés, como abogado, pero a partir de acá, como abogado, ¿cómo se puede continuar con este tema de su defensa, por supuesto? Bueno, en primer término, tenemos que partir de que son declaraciones de dos personas involucradas en crímenes, ¿verdad? Un crimen en particular, ¿verdad? Uno de ellos que nunca tuvo contacto con los autores o los instigadores del crimen de Marcelo, en el caso de Correa Galeano, el que primeramente menciona a Horacio, y el otro que señala no conocer a Horacio Cartes, que sí tuvo vínculos con los autores intelectuales, o lo que llamamos en nuestro derecho positivo los instigadores del crimen de Marcelo. Son dos criminales. Uno de ellos que participó directamente en la contratación de los que ejecutaron el asesinato de Marcelo, como decía, que nunca
habló con los jefes, que en la quinta declaración mágicamente aparece Horacio Cartes, sin ningún tipo de elemento probatorio que sustente su versión. Y es muy evidente que eso lo hicieron con un ánimo de afectar políticamente en Paraguay y judicialmente a Horacio Cartes. Yo no descarto hasta que querían quizás sacarlo de Paraguay a Horacio Cartes con este juicio o con esta manifestación sin ningún motivo, aunque no existiera causa. Y a partir de ahora, con lo que dice esta persona, Pérez Hoyos, que sí tuvo contacto con los autores intelectuales, que desvincula a Horacio Cartes, corresponde que todos los procesos que abrieron contra Horacio Cartes sean cerrados, en primer término. Y en segundo término, estamos evaluando con el abogado en Colombia si vamos a ir en una querella contra Correa Galeano, porque definitivamente hay instigadores de Correa que quisieron afectar a Horacio Cartes y que definitivamente también lo hicieron. Pedro, y sobre el rol, sobre el rol de la fiscalía en este caso, Mario Voy a Burgos, consultar qué pasa con el fiscal Mario ¿qué van a Pérez hacer Burgos? si analizan también acciones contra él? Justamente, hay que ver quiénes instigaron a Correa a que declare eso, quiénes tenían acceso a Correa Galeano, porque quienes hablaban con él en ese tiempo, quienes tenían ascendencia sobre él, quienes tenían poder sobre él. ¿Se llegó a proporcionar esa información de quiénes ingresaron a su ¿Quiénes lo celda, visitaban, quiénes lo digamos? visitaban? Porque se llegó a pedir esa información en su No momento. tenemos nosotros ninguna información oficial y que justamente el análisis radica en que realicemos una acción como para conocer todos esos detalles. Y creo que el fiscal Burgos tiene mucho que explicar en ese sentido. Ahora, evidentemente, digamos, primero que lamentable realmente lo que significó para nosotros y para el mundo el tema del asesinato del fiscal Pecci, sin lugar a dudas conmocionó a todos. Y muy grave, porque al principio, en realidad, si hacemos el seguimiento de toda la prensa paraguaya, inclusive obviamente la colombiana, pero me refiero más a la paraguaya, siempre, o sea, en ningún momento se le involucraba a Horacio Cartes en este crimen. Primero de que tiene que haber un móvil, digamos, y yo hablaba inclusive con los fiscales generales, anteriormente con Sandra Quiñones y también con el actual, a ver si en algún momento, porque de repente tal vez el fiscal Pecci estaba investigando a Horacio Cartes o lo ha investigado y nosotros no sabíamos, ¿verdad? No. El fiscal Pecci nunca tuvo ni un caso con Horacio Cartes, o sea que por lo tanto, ¿cuál sería la animadversión, el perjuicio que le hubiera hecho Pecci a Horacio Cartes como para que Horacio Cartes quiera acabar con la vida de Pecci, primero, ¿verdad? Sin embargo, sí, como había también destacado Carmiña, sí, digamos, le dio un duro golpe, digamos, a la gente vinculada a ultranza, o sea, desde, por ejemplo, el propio Jaime Franco, ¿verdad? Donde efectivamente Pecci allana el Tacumbú, lo traslada, acaba con su negocio de Tacumbú, que tenía una especie de laboratorio y aparte manejaba toda la plata, y le da una condena mayor, digamos, ¿verdad? Y la relación de que es no es pariente, es compadre de Tío Rico. Sí. O sea que ahí sí podría haber un móvil, digamos, porque hubo un perjuicio. Y hay un vínculo entre ellos. Muy grande, hubo un perjuicio muy, muy grande. Cuando este señor, Francisco Correa, saca esto, totalmente descontextualizado, porque nunca, digamos, se había establecido algún tipo de vínculo, sí, con Jaime and Company y Pecci, ¿verdad? Por todo lo que ya dije. Entonces, obviamente, esto explota en sentido periodístico. Y lo que dice Pedro, a ver, ¿cuál? Porque no hay ni un vínculo, no hay ni una causa, no solamente conocida, sino como yo pregunté personalmente en privado a los exfiscales, etcétera, a ver si existía algún vínculo, excepto un vínculo bueno, o sea, con Pecci y Horacio, en términos hasta futbolísticos, creo que a veces hablaban, donde efectivamente tanto es, digamos, tan sin fundamento lo que dijo Francisco Correa, porque solo lo menciona, dice que escuchó que los hermanos Pérez Hoyos hablaban de un tal presidente, que la fiscalía no le incluye dentro del aporte
del testigo estrella Francisco Correa Galeano, donde sí hizo aportes, digamos, sobre los hermanos Pérez Hoyos, sobre otras personas vinculadas. Entonces él se benefició de esto que hablaba Benjamín, ¿cómo que se llama el beneficio? Principio de oportunidad. El principio de oportunidad. Sin embargo, lo de Cartes ni siquiera le pusieron como principio de oportunidad porque efectivamente no hubo ningún sustento en su declaración, entonces no podía. No es que se ha avanzado en torno a su dato como para que esto también forme parte del principio de oportunidad. Entonces, ¿pero qué? Esta es la cereza de la torta, ¿por qué? ¿Quién mejor, digamos, que los hermanos Pérez Hoyos, que fueron los que en realidad contrataron a todos y recibieron, digamos, el mandamiento para hacerlo, que ellos lo digan? Porque si no quedaba la nebulosa. Pero Francisco Correa dijo que los hermanos Pérez Hoyos mencionaron a Cartes. Ahora los propios hermanos Pérez Hoyos, concretamente Andrés, dice, jamás en la vida nosotros tuvimos contacto con él. Y no lo mucho conoce. menos fue un mandante. Entonces, es demasiado importante esto, porque es muy grave que te involucren, ¿verdad?, en un crimen como este. Ahora vos sabés que increíble, discúlpenme, porque el rol de los medios sabemos que es de un carácter político muy acentuado. Cuando lo involucran algunos medios que se hacen eco de esta cuestión de Correa Galeano, cuando lo involucran a Horacio Cartes, le dieron difusión de una manera extrema. Grandes titulares, reiteradamente. Sin embargo, sale el responsable del crimen, que es un criminal, me parece bien poner en ese contexto, ¿verdad? Pero también el no es ni otro una criminal, blanca el que palomita, también pero es el Correa. más informado de toda esta historia. Descarta completamente esa versión. Dice que Correa Galeano no tendría por qué saber, eso no es así como se procede en las estructuras criminales, y no le destinan ningún espacio, al revés. No, al pero revés. yo tengo que Inclusive buscan Porque es él quien lo contrata. restarle crédito. Sí, pero en realidad la prensa, si uno hace un recuento, anteriormente le habían dado mucho Sí, destaque justamente a así Jaime mismo. Franco and Company. Le dieron obviamente destaque porque primero que hay intereses políticos, en segundo lugar es un expresidente de la República, una persona conocida, pero también después cuando justamente desde Colombia se trae otros datos donde nuevamente retoman el vínculo con Jaime Franco, Marcet, etcétera, Pavao, también se le dio la mucho vaquita. destaque. Le tengo que decir Lo hace- que la prensa le dio también destaque. A regañadientes lo hizo. Bueno, no Exactamente. importa cómo lo hizo, Sí. pero lo hicieron, lo que te digo. O sea, yo creo No que el mismo destaque no el mismo cuando destaque, pero se lo le involucra hicieron. a Horacio Cartes. O sea, es muy importante eso, porque Sí. realmente una irresponsabilidad acusar a alguien de un crimen sin absolutamente Pero, ningún o sea, fundamento. parece también, yo quisiera decir que parece que tenemos que centrarnos mucho en lo que dijo Correa Galeano y también centrarnos en el peso que tienen los dichos de Pérez Hoyos, ¿verdad? Pero lo que la gente debe entender es que no existe un solo vínculo negativo entre Horacio Cartes y Marcelo Pecci, Claro. ¿verdad? Porque pareciera que tenemos que sustentarnos en el dicho de dos criminales para exculpar o no eximir. inculpar al expresidente. O No había un insistir sobre eso. móvil como para que Primero, esté tiene que interesado haber en... un motivo, o sea, ¿por qué Horacio Cartes financiaría o ordenaría la muerte de Marcelo Pecci? No hay. O sea, no hay. Lo que hay son vínculos positivos. Horacio Cartes en su presidencia, siendo el que estaba al frente de todas las instituciones administrativas del Estado, entre ellas el Ministerio de Justicia, había hecho también acciones bastante drásticas, interviniendo en la cárcel de Tacumbú, e incluso se cambió en ese Le fundió momento el a la negocio, ministra. Le fundió el negocio y le agregó años de cárcel. Claro, sí, y Lo en el mandó caso a de otro Pecci lugar en el más mismo sentido embromado. había actuado. O sea, nunca se contraponieron una persona con otra. Y luego debe haber pruebas de que Horacio Cartes haya tenido esa participación. Así como Correa Galeano dijo que contrató a tal o cual persona y se comprobó con filmaciones, con transferencias de dinero, con, digamos, registros en el hotel, con pruebas de pasaje de avión que viajaban de una ciudad a otra para coincidir con Marcelo Pecci. Esas son las pruebas que sustentan los dichos de una persona. Pero acá no hubo tal cosa, no hay esa vinculación, y la mención de Horacio Cartes fue con otro fin y en un contexto totalmente
fuera del lugar. ¿Y por qué digo el acá contexto? Hay dos alternativas de que quién, a ver, ¿por qué se le ocurrió a Correa? Porque ya que él no escuchó eso, porque en realidad Pérez Hoyos jamás mencionó, hay dos alternativas. O los propios mandantes, los reales mandantes, ¿verdad? Le dicen a Francisco Correa, mete el nombre de Cartes, porque los mandantes, los supuestos mandantes, que por lo menos los sospechosos, son sí enemigos de Horacio Cartes, digamos. O sea, Horacio Cartes sí tuvo que ver, por ejemplo, con Pavón, con todo su extradición al Brasil. Pavón tiene que ver con Tío Rico, con Jaime Franco. Ellos sí quieren joderlo, digamos, a Horacio Cartes primero, y en segundo lugar desvincularse ellos. O sea, por eso hay que saber quiénes son los que tuvieron acceso. Por eso, pero ¿quién es seguro? Hay mandantes que seguro pueden tener, ¿verdad? Gente de la DEA, que también sabemos que los Estados Unidos también tienen animadversión hacia Horacio Cartes, y también quiero poner un dato de involucrarlo. Antes de llegar a la DEA, sí. A ver, yo quiero dar un dato que pasó por alto. En el gobierno de Mario Abdo Benítez, entonces ministro del Interior, Federico González, concurrió hasta la casa de Horacio Cartes a decirle: te quieren matar. Así es. Narcotraficantes están decididos a matarte, tu vida corre peligro. Claro. En el gobierno de Mario Abdo Benítez, el propio Federico González, ministro del Interior, va y le dice a Horacio Cartes que había un plan de venganza en su contra. Que querían darle más seguridad. Y que querían darle más seguridad. Bueno, qué mejor plan de venganza que involucrarle en un crimen. Y yo digo otra cosa, no hay que pasar por alto también otro hecho. ¿Por qué le pregunta Marcelo Burgos a Correa Galeano en el contexto de, digamos, del juicio de Margaret Chacón? ¿Verdad? No en la investigación. En la investigación no le hace esa pregunta ni insiste sobre el punto, pero pareciera que fue una jugada de pizarrón, ¿verdad? Le dio y le hizo la pared, ¿verdad? O sea, Marcelo hace la pregunta, el otro le devuelve lo que él ya sabía que le iba a contestar. Así es. Eso es lo que aparenta y eso es lo que finalmente denota todo lo que vino después. Y todo lo que... Yo no creo, Mina, en las buenas intenciones que haya existido en los medios y que ellos lo hayan hecho, digamos, de manera cándidamente hayan seguido esta información. Por supuesto hay que dar destaque, pero ellos no solamente dieron destaque a la noticia, ellos hicieron calificativos, ellos hicieron sentencias. Mucha gente no hizo es la sentencias. discusión. ¿Quiénes son ellos? Yo creo, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Pero digo, no solamente, ¿Quiénes son ellos, no Pedro? solamente los medios, sino personas vinculadas a la política, enemigos de Horacio Cartes que lo quieren destruir, ¿verdad? Claro. Siempre se aprovecha, obvio. Acá hay otra cosa también. No había mucho sustento, era la declaración que en su momento también... Pero ahora mismo lo de Correa. Turrini, por ejemplo, fue muy interesante. Pero antes lo de Turrini, Mina, en la entrevista que dio Pérez Hoyo, dijo algo muy importante que si bien no pudimos ponerle toda la entrevista, yo le invito a la gente, a todos que puedan ver la entrevista, no dura más de 20 minutos porque dice algo interesantísimo que tengo acá y quiero compartir. Dice: Pérez Hoyos no quiso dar más pistas porque el periodista insiste, ¿quién le mató? ¿Quién te contactó y por qué? No quiere dar más pistas por temor a lo que le puedan hacer a su familia o a él mismo, porque él dice que le pueden matar en la cárcel o en cualquier lado, obviamente. Y dijo que cuando todavía estaba siendo procesado, quiso contar quién mandó matar a Marcelo Pecci, para así acogerse al principio de oportunidad, pero que el fiscal Burgos sepultó la verdad. Eso que dice en esta entrevista, porque el fiscal Burgos, que quería meterlos a todos en la cárcel, se lo dijo a él, se lo dijo a su hermano, quería meterlos a todos en la cárcel por Colombia como fiscal, decir yo los metí a todos, porque finalmente nunca buscó la verdad ni quién mandó matar a Marcelo Pecci. Sí, creo que fue inconclusa su investigación y creo que tiene varias aristas a ser investigadas. En realidad fue así. Pérez Hoyo, según lo que dice, digamos, condiciona aportar eso con tal de que le saque a Margaret Chacón, que era su señora, que él dice que no tiene nada que ver con el caso, ¿verdad? Y digo, digamos, sopesando la participación de uno y otro, era tan importante lo de Margaret Chacón para dejar de lado lo relevante que era saber quién eran los instigadores de este crimen. Marcelo Burgos prefirió
perseguir a una persona, digamos, de segunda o tercera línea, porque conocía o participó de alguna manera a través de la pareja, que conocer a los verdaderos autores intelectuales. O sea, me parece que en realidad hubo no una falta de interés. Una intencionalidad. Absoluta intencionalidad en decir, no, yo no voy a negociar esto. Persiguió con mayor ensañamiento a Margaret Chacón, que fue finalmente la que tuvo mayor condena, ¿verdad? La mayor condena recae sobre ella. Por declararse inocente. Y con ello, digamos, no obtuvo el filé miñón, que sería saber quiénes son los mandantes. Son los mandantes, ¿verdad? Él descartó por una figura de segunda línea a los verdaderos autores de este crimen. Hay una cuestión que me parece muy importante señalar. Vos mencionabas, efectivamente, no hay ningún móvil que lo pueda vincular a Cartes en ningún momento con un crimen de esta naturaleza, pero ni por si acaso. Y esos son hechos de la realidad. Ahora, las declaraciones de Francisco Correa y también las de Pérez Hoyos son muy importantes. Claro. Francisco Correa porque primero hizo una afirmación que después no la sostuvo. Exacto. Y no la sostuvo en el marco de la declaración del principio, de la declaración que le permite acceder al principio de oportunidad. Figura entre Ese es un hecho contundente, concreto, objetivo. Si él tenía alguna certeza al respecto, hubiera expuesto en esa declaración y no lo hizo. El segundo hecho, que tiene que ver con esto que vos mencionás sobre los móviles y compañía, que todos manejamos y todos sabemos, esta es una información pública que no lo vincula a Cartes con Pecci, como, digamos, en cuanto a motivaciones para ordenar un asesinato de este tipo, es que todo lo dicho por Pérez Hoyos encaja con esta realidad. Eso también son hechos. Pérez Hoyos dice, recibí órdenes y de ninguna manera el que me dio la orden fue este señor. Entonces, para mí están bien las presunciones que se hacen acerca de la posibilidad de que hayan participado algunos capos mafiosos que tienen cuentas, facturas que le quieren cobrar a Horacio Cartes, Cartes, porque él era presidente cuando se dio extradiciones, el traslado de Jaime Franco de Tacumbú a la Guardia de Seguridad, todo eso es real. Pero si vemos en el contexto político, hay causas políticas también aquí. No, en todo caso se usa políticamente. O sea, no, pero escúchame. La causa es... No, yo me refiero no a la campaña electoral que se hace en Paraguay. Aparece el nombre de Horacio Cartes por parte de Francisco Correa Galeano, después que Cartes es declarado significativamente corrupto. Sí. Forma parte, por eso digo que puede ser lo de la DEA. Es una campaña política fenomenal que se desata. En ese contexto, vaya casualidad. Porque quién no sabe, ahí quería ir a lo de la DEA que dijo Mina. ¿Quién no sabe que la DEA tiene inmiscusión directa en la Fiscalía de Colombia, tiene acá también en la Fiscalía del Paraguay? O sea, la DEA permea, digamos, todo lo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Mismo ahora con lo de Lalo Gómez, ¿verdad? O sea, todos sabemos que la DEA maneja la lucha contra el narcotráfico. Hasta hay películas, digamos, donde se vincula la DEA con el narcotráfico, ¿verdad? Agentes de la DEA pudieron haber visitado a Correa Galeano y decirle... Lo hicieron. Vete el nombre. Yo quiero decir una cosa, ¿verdad? No solamente vemos la DEA, pero también está la CIA, ¿verdad? Sí, la CIA o la DEA. Pero ¿a qué me refiero con esto? O sea, yo creo que la DEA como institución no creo que quiera perseguir a una persona inocente. No creo que esencialmente... Pedro Velar. Permitime, Mina. Sí. Permitime una risa también, ¿sabes? Sí, ahora te dejo hablar, después de reírme. No, pero yo no creo que esencialmente una institución tan grande busque solamente condenar políticamente a la gente. Digo que en algún punto, alguien de estas instituciones deba poner un poco de atención en lo que está ocurriendo. Claro. O sea, es que no es luego la DEA, ¿verdad? Como institución. Por eso yo digo, por eso hablo, separo un poco lo que es la DEA, lo que es la CIA, porque cada uno mantiene
sea, tampoco soy un conocedor profundo, pero... Agentes corruptos que Claro, o están sea, hay dentro de la personas que DEA. están al servicio, Hay interés, claro, que de hay intereses. personas que están al servicio De ciertos de intereses. los intereses coyunturales, ¿verdad? O que están siendo, digamos, direccionados Sí es. por intereses. Por eso, no podemos hablar de la DEA porque yo quiero ser serio, o sea, para mí... No, pero yo no dejo de ser seria porque No, pero hay no digo- antecedentes demasiado grandes, Pedro, No, digamos, además- Claro, pero no, donde pero la lo que DEA ha creo- tenido lo que- inmiscusión, pero lo que creo- le ha puesto droga a la gente, o sea, Sí. pero no, claro, Pero hablamos de la yo de- no de- quiero, de no estoy personas. defendiendo tampoco digamos, a nadie, simplemente diciendo de que hay personas, digamos, en todo este proceso, Sí. ¿verdad? Porque yo no puedo decir, bueno, el Poder Judicial es corrupto y decir que todos son Claro. corruptos, no puedo decir eso, Sí, ¿verdad? podemos Yo decir un creo 80, y claro. confío que en algún momento, dentro de estas instituciones, de la DEA, de la CIA, del Servicio Exterior de los Estados Unidos, alguien va a decir, espera un momento, paren la rotativa, vamos a mirar qué es lo que está pasando con el señor Horacio Cartes, ¿verdad? Porque Sí. nos estamos centrando muy bien en el caso Pérez Hoyo, Correa Galeano y la muerte de Pechi. Pero esto es mucho más grave. Claro. Esto es Más grave. mucho más grave, ¿verdad? En algún punto alguien tiene que parar Sí, esto. me imagino que y vendrá algún otro analizar gobierno esto o gente y más. Pero partiendo y de... dec- Sí, perdón. Sí. Diciendo, bueno, verdaderamente nosotros creemos que Horacio Cartes es narcotraficante y ordenó la muerte de Pechi. ¿Qué funcionarios estuvieron rodeándole a este Correa Galeano para que éste diga lo que dijo sin ninguna prueba? Bueno, pero justamente, Pero Pedro, acá decía una eso, cosita. Benja, Hubo- justamente. En mayo lo matan a Marcelo Pechi, 10 de mayo. Pocos días después ya lo apresan a Francisco Correa Galeano. Tiene 4 declaraciones. No lo menciona Nunca lo Cartes. mencionó, más que al final lo Después mencionó. de julio, Sí. varios meses después de julio, cuando se lo Qué declara casualidad. políticamente, se toma se hace esa significativamente. declaración política, Ahí lo introducen. política, Octubre, aparece, exactamente, octubre o Por ahí fue la noviembre. declaración. Ahí lo introduce. En la quinta declaración aparece como por obra de magia el nombre de Cartes. Y tiene 2 consecuencias. La primera es de carácter político y todas las medidas económicas, las consecuencias en sus empresas y todo lo demás, esto se fue agravando. Entre enero del 22 y febrero del año 2023 se desarrolló un plan. Sí. Ese plan estuvo dirigido Ujú. por personas del Ejecutivo anterior al Frente Mario Abdo Benítez, Sí. en coordinación con algunos funcionarios extranjeros, con gran difusión y, por qué no decir, acción de medios periodísticos, algunos periodistas, porque no podemos decir, siendo otra vez honestos, no podemos decir los periodistas, sino algunos periodistas y algunos medios de comunicación con intereses políticos. Bueno, ¿verdad? Eso fue un plan. Ujú. ¿Quién va a creer que Horacio Cartes está metido con el Hezbollah y es terrorista? Sí, sí. ¿Verdad? Claro, se dice, ¿Quién? uno le puede involucrar Claro, o pensar con el en Mossad, cualquier con el- delito. con el Mossad, pero ¿eh? imagínate Horacio Cartes terrorista, ni por la izquierda ni por la derecha. Yo digamos, participo- ¿verdad? Pero o sea, sobre yo- eso, por ejemplo, sí. yo quiero saber algo, Pedro. Si bien obviamente existe la confidencialidad entre cliente y abogado, pero cuando Horacio Cartes se entera de esto, primero que lo involucran en el crimen de Marcelo Pechi, luego de todo lo que sale de la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo se siente? Él te dice cómo se siente, o directamente arrancar con la defensa. Y la verdad que ya es como decir, él mira sorprendido, ¿verdad? Él mira sorprendido, él no puede creer lo que realmente le están haciendo. Me dice, Pedro, yo no puedo creer. Me dice, ¿a quién le hice daño o tanto daño como para que inventen tantas Y cosas? menos puede creer, siendo él tan pro Estados Unidos toda su vida, ¿verdad? Nunca se imaginó, digamos, que los Estados Unidos actúa con tanta arbitrariedad. Porque una cosa es realmente acusarte de lo que quieras. Voy a poner pero- un ejemplo, Los Mina. Estados Un Unidos, ejemplo- ¿quiénes mandaron Quiero información que a la los gente Estados Unidos? sepa nomás, ¿verdad? Porque si no, queda como, digamos, escondido por ahí, ¿verdad? No se sabe. Ustedes saben que Horacio Cartes estuvo sentado al lado del presidente del Congreso israelí hace un mes aproximadamente, Sí. ¿verdad? Estuvo abrazado con 2 padres, uno que le perdió a la hija, el otro que hacía 15 días intentaron rescatarle al hijo que estaba secuestrado por el Hamas, por terroristas, y lo matan
en medio del intento de rescate que hubo con él. Con esa gente él estaba sentado, ¿verdad? Digamos, ¿ustedes creen el terrorista de Cartes. Digamos, el supuesto financista del Hezbollah, ¿ustedes creen que los organismos de inteligencia israelí, que el Mossad, va a permitir que el presidente de su Congreso se siente, y no solo presidentes, ministros y otros congresistas? Y ahora más. crees, y no te vas a reír, y yo sí me reí de lo que vos dijiste, ¿verdad? Y reitero mi risa, ¿verdad? Mi sonrisa. Ahí te das cuenta, acusarle, porque podés acusarle de cualquier cosa, pero imagínate vos, pero de terrorista. Supuesto, no te digo, permitime que me ría de eso. Porque habilita, pero ¿por qué le le acusan de terrorista? No, es, digamos, porque se le ocurrió, ¿de qué le podemos acusar? Terrorista. Es porque en los Estados Unidos, luego del 11 de septiembre, digamos, el acusarte de terrorista le habilita a los Estados Unidos, Claro. las leyes de Estados Unidos, la arbitrariedad Jugarte con absoluta. sus leyes. Claro. Entonces, es por eso, o sea, simplemente por eso, porque por la izquierda, o sea, de izquierda no tiene nada Horacio Cartes, ahora sabemos que es ultra archi derecha. Entonces no puede ser terrorista de izquierda de PP and Company, digamos, ¿verdad? De derecha, digamos, no puede porque es más judío que los judíos. Entonces, bueno, van a estar con los terroristas o Hamas and Company, digamos. Entonces, a ver, ¿por dónde podría ser terrorista? Tampoco es pro-China, siempre fue amigo de Taiwán. O sea, toda la agenda terrorista, digamos, no le toca, digamos. No le toca, y también ¿Y durante su gobierno, para habilitarle? Durante su gobierno, me parece que repetimos, pero algo relevante, traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, uno de los primeros países que lo hace, ¿verdad? Y Marito luego lo deshace, ¿verdad? En contrapartida. Entonces, las medidas del gobierno de Horacio Cartes también, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea anticorrupción, ¿dónde se habilita? ¿Cuándo se habilita? En el gobierno de Horacio Cartes. Sí. Todo lo que ellos ahora perifonean como si fuera la agenda por la democracia y anticorrupción, y todo eso hizo Horacio Cartes. Bueno, ¿y ahí quién se gana los enemigos entonces? Bueno, pero digamos, va en línea con lo que el gobierno de los Estados Unidos o los Estados Unidos estaba, digamos, de acuerdo. Nunca Horacio Cartes le hizo frente. Ahora sí viene una agenda con este embajador diferente, viene con un propósito diferente, porque no podemos decir que el embajador vino cándidamente a caer en Paraguay. Él vino con una agenda propia quizás, hizo las alianzas que tenía que hacer, ¿verdad? Hizo una asociación, se verá más adelante de qué tipo, con actores nacionales y evidentemente acciones criminales. Filtraron información relevante en el proceso de los un año que yo hablo, como para hacer este daño. Correa Galeano, parte del esquema. Parte. Ahora, acá hay una cuestión que me parece muy, muy importante señalar. Estaba diciendo yo que en el marco de la campaña contra Horacio Cartes, una serie de ataques, se produce la declaración de Francisco Galeano, que después, Correa Galeano, que él mismo después recula. Pero la campaña de ataques provocó consecuencias muy duras para Cartes, y también el hecho de desviar la investigación en cuanto a los autores materiales reales, los autores intelectuales reales. Esto que decía el propio Pérez Hoyo, yo estaba dispuesto a decir quiénes eran, si podía haber algún acuerdo que le permitiera la reducción de la condena y cosas por el estilo. Entonces, en dos sentidos hubo consecuencias negativas. La persona de Cartes al curso de la investigación. Esta declaración de Pérez Hoyo, si bien esa forma en que se desvió la investigación, después se corrigió, y vos tenés razón cuando decís los medios de comunicación no pudieron sostener mucho tiempo. Lo otro, no. Lo de Correa. Sí, ni Correa pudo, menos tampoco los medios. Después se abandonaron, pero lo de Pérez Hoyo me parece que cierra en gran medida por completo, diría, no es que en gran medida cierra esa discusión. Y lo de Turrini. En paralelo se da lo de Turrini. Y esto yo quería decir también antes de ir redondeando este bloque. Lo que dice Turrini es muy importante. Porque dice de dónde sale. ¿De dónde salió? ¿Quines son los posibles ejecutores? Tiene vínculo y lo conoce. Coincidencia con todas las versiones que se divulgaron en Colombia y en Paraguay desde el 11 de mayo del 2022. Y que allanan incluso su celda Franco, por ser amigo de Jaime. Miguel y Fran alias Tío Rico, también Marcet, que
que ahora mismo no aparece en esta cuestión. Y a Pavao. mí me dijeron una cosa que creo que hay que señalar, porque esto debería ser objeto de charla con el Ministerio Público también. Que en un momento dado, Turrini planteó esta información al Una especie de Ministerio delación Público, premiada. una especie de delación premiada. Y el Y- Ministerio Y Público que el no Ministerio cumplió Público con él. estuvo de acuerdo, pero después incumplió. Mm. Independientemente de que haya o no delación premiada de por medio, Una especie de La- delación lo premiada, porque acá no importante- existe la existe. figura. lo importante, si existe una figura parecida, Parecida, no parecida, esa misma. parecida. Pero no lo investigaron. Lo importante es retomar ese hilo de la investigación y consultar al Ministerio Público la validez de las declaraciones de Turrini, Turrini. en qué hechos de la realidad se puede ir respaldando, corroborando, pero demasiadas voces apuntan en la misma dirección como para, primero, evitar que se vuelva a desviar el tema de la forma en que en algún momento se desvió, y sobre todo para retomar y avanzar lo que no se pudo hacer Sí. en Hasta Colombia, Yo- que es llegar a los autores intelectuales. Pero Que yo, es el objetivo final. yo Para- creo que hay que hacer una sí. reflexión sobre esto porque realmente estamos hablando de Horacio Cartes, su vinculación o no vinculación. Se está victimizando nuevamente a toda la familia Pecci. Claro, acá hay una familia que necesita Pareciera justicia. que todos se ciernen alrededor de Horacio Cartes, como en este país están acostumbrados a hacerlo, cualquier cosa, él es responsable, ¿verdad? Hasta que Cerro no gana, ¿verdad? Entonces... No, pero es cierto, incluso el Partido Liberal ya... Sí, Es cierto que Cerro no gana. Todo se centra en Horacio Cartes y acá hay una familia. O sea, Marcelo era una persona a quien conocí de muy joven, un excelente profesional, un buen muchacho, un buen hijo, un buen amigo. Y no puede ser que lo sigan matando de esta manera, ¿verdad? Y es un interés del propio Horacio Cartes y mío particular de que esto Se realmente se esclarezca, ¿verdad? Y me Ajá. parece, Mina, y nunca lo dije, ¿verdad? Pero me parece que qué daño hace que estos abogados que hoy representan a la familia estén otra vez dando vueltas en este caso, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque no tienen interés en buscar quiénes son los autores, verdaderos autores del crimen de Pecci. Ellos lo que buscan es que sea Horacio Cartes. Y quienes son, realmente los deshabilita totalmente para que ellos estén al frente de esta, de representarle de alguna manera a la familia. No sé si es a la viuda, no sé si es al papá, no sé si es a la mamá, pero realmente son personas que están con otros objetivos, con otra finalidad. No les interesa realmente conocer quiénes le mataron o quiénes ordenaron la muerte de Marcelo Pecci. Y realmente es lamentable, se está victimizando una y otra vez a Marcelo y a toda su familia. Hasta ahí, doctor, pues yo creo que este tema da para seguir. No sé si esta semana o la próxima. Le agradecemos muchísimo por su presencia, porque tenemos que venir a una pausa. Muy buen mozo el doctor Pedro Velar. Muchas gracias. Pero ahora por fin lo veo también de frente. Gracias, Hilary, también. No, un gusto, un gusto. No siempre. tan buen mozo como el doctor, pero gracias por tu presencia. Quédense con nosotros porque en el próximo bloque Mina se queda con nosotros, Benjamín también, pero nos acompañan expertos en el tema. Vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Estados Unidos versus China, China versus Estados Unidos, y qué es lo que le conviene a Paraguay. Aquí en 12.8, ya volvemos. Paraguay has said recently that it is open to trade deals with China through the trade bloc Mercosur, despite its maintaining diplomatic ties with Taiwan. Does the foreign ministry have any comment? About the normalization of relation between China and Paraguay, China has made clear its position for multiple times. We hope the Paraguay government and leaders could follow the trend of history and its people's aspirations, stand on the right side of the history and the majority of the international community at an early date, and make the right decision that serves the long-term interests and the core interest of Paraguay. The joint market of southern countries is an important sub-national integration organization. China attaches great importance to that. Aquí en 12.8, Jorge Peralta, economista y consultor. Buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña, y también a toda la audiencia, a los invitados también. Y nuevamente lo tenemos al senador Gustavo Leite.
Espero que hayan estado atentos a lo que decía Mao Ning y escucho su opinión. Primero arrancamos con Jorge Peralta, por supuesto. ¿Qué opina de lo que decía la... portavoz de la Cancillería de Relaciones Exteriores? Sí. Excelente. Bueno, hay que entender a qué nos referimos con el lado correcto de la historia y hay que conocer la historia. Ahí hay mucha tela que cortar. Primero, la palabra historia y la palabra correcta. 25 de octubre de 1971, Paraguay, en el marco de una votación internacional para reponer o no a China en el lugar que ocupaba en las Naciones Unidas, se establece una votación en la que Taiwán ocupaba ese lugar, en ese momento de la historia, ¿verdad? Estados Unidos necesitaba a China por el tema de Vietnam, Nixon, entonces era el presidente, y se establece un debate largo. Uno puede bajar el documento de las Naciones Unidas y ver, y en esa ocasión Paraguay vota en contra de lo que es China. Varios países que después cambiaron su posición también lo hicieron, ¿verdad? Pero Paraguay vota en contra en ese momento porque ya en el año 1957 había establecido relaciones con Taiwán. Entonces, a eso es lo que los chinos consideran en la parte de la historia el lado incorrecto. La mayoría de los países, y en esa votación salió favorecida China por la mayoría de los países. Es decir, la conclusión de esa sesión número 1976, la sesión de las Naciones Unidas, se estableció que China iba a ocupar el lugar de Taiwán en las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, de ese precedente los chinos no se olvidan y es algo que nosotros prácticamente acá no escuchamos en el debate político, técnico, no se escucha eso. Hay un documento en el cual figura que el Paraguay votó en contra. Entonces, eso es algo que los chinos no se olvidan, ¿verdad? Jorge, entre paréntesis, es gerente general de la Cámara Paraguayo-China. Ex-gerente, perdón. Okay. Pero está trabajando en a favor del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, lo que supone, desde el punto de vista de China, supondría, de China popular, romper relaciones con Taiwán. Esto desde el punto de vista de China popular. Pero Gustavo evidentemente tiene otra opinión al respecto. Antes de participar nosotros sería interesante conocer la tuya. Yo creo que en el caso que eso ocurriera, que no creo que ocurra en el corto plazo, jamás debería ser como chantaje. Si China y Taiwán comercian 205 mil millones de dólares, si Taiwán es el principal inversor asiático en China, ¿por qué China no le condiciona a Taiwán que rompa con Taiwán para hacer negocio con China? Nosotros queremos libertad. El tema de las relaciones diplomáticas vendrá después, el lado correcto, ¿no? Eso será un tema para después. Pero hoy, Paraguay tiene a COFCO acá, empresa estatal china, genera el 12% de nuestra soja, no le ponemos ninguna condición. Tiene a Huawei, la compañía número 1 de tecnología de China, tenemos a Syngenta, la compañía número 1 de biotecnología. Paraguay compra el 25% de sus importaciones de China sin poner ninguna restricción. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entender que Paraguay no puede ser chantajeado. Paraguay tiene que ser amigado. Eso no se hace poniendo este tipo de condicionamientos que son muy claros y muy evidentes. Así que estimo yo que el día que China nos dé las mismas condiciones que le da a Taiwán, probablemente se pueda generar un calentamiento de las relaciones y empezar a pensar. Porque los países que rompieron relaciones con Taiwán e iniciaron relaciones con China, caso Costa Rica, Nicaragua, no le venden un mango de nada a China. Entonces, aquí hay un tema de valores, principios, historia. Nosotros también tenemos 67 años de relación con Taiwán. Y hay un lado de conveniencia. Pero si ninguno de los dos lados vas a mantener, entonces vamos a salir perdiendo del lado que sea. Sigo sosteniendo, y fue una posición nuestra cuando estábamos en el gobierno, que Mercosur es el vehículo ideal para iniciar una relación China-Mercosur y ver cómo nos vamos viendo, ¿verdad? Cómo nos vamos mejorando. Pero hasta ahora China tiene una posición chantajista hacia Paraguay, China continental estoy hablando. Y yo no creo que Paraguay deba ser chantajeado por nadie, ni siquiera por Estados Unidos.
Senador, justamente le iba a consultar si usted se sigue manteniendo en lo que sería que el bloque del Mercosur que tiene más músculo para justamente esta negociación con China continental. ¿Y qué pasa ahí con Estados Unidos? Estados Unidos no tiene por qué meterse en nuestra relación Mercosur con China o Mercosur con Unión Europea, con la que no estoy de acuerdo, porque Unión Europea no tiene nada para darnos, es ultra proteccionista. China tal vez puede ser. Ahora, que China y Brasil se pongan de acuerdo, ese ya es otro tema. Yo no creo que pueda darse de corto plazo, pero abogo porque si nos acercamos a China comercialmente sea vía Mercosur, y abogo porque jamás Paraguay puede ser chantajeado a nada, ni siquiera por Estados Unidos, vuelvo a decir, no es lo China. Estados Unidos, que es el número 1, hoy es China número 2, en 5 o 10 años China probablemente va a ser el número 1 del mundo. Y cuando sea número 1 del mundo, tampoco tiene derecho a chantajearnos. Justamente yo le quería preguntar a Jorge eso. A ver, porque esa es la idea que tenemos que aclarar. Personalmente creo que Paraguay debe mantener relaciones con los Estados Unidos, pero debe mantener también relaciones con China, ¿verdad? Es más, al mundo le conviene que estas dos potencias existan y no solo una. Cuando hay monopolio de poder como tiene los Estados Unidos y tuvo durante todos estos años, evidentemente ha hecho muchísimo daño a muchísimos países, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho que exista el BRICS, el hecho que exista la posibilidad de que haya otra moneda, de que haya otra situación financiera y no solamente el SWIFT, y que si nos lo hacemos por Estados Unidos directamente no podemos relacionarnos con el mundo, eso se debe acabar, ¿verdad? Pero lo que yo no sé, admito mi absoluta ignorancia, y como vos, Jorge, está en el tema, no es que no le crea a Leite, pero quisiera escuchar la otra versión, en el sentido de que, a ver, ¿quién condiciona a quién? ¿Es Estados Unidos and Company y Taiwán que nos condiciona de que tenemos que estar con ellos o con ellos o con ellos? ¿O es China el que dice, si usted apoya a Taiwán, no puede mantener relaciones diplomáticas con China? ¿Quién nos chantajea según tu versión, Jorge? Yo creo que es una versión simplista, porque ya lo escuché muchas veces. No se lo ve así. Estuve en un almuerzo hace unos 15 días con el cónsul general chino en Brasil, el señor Yu Pen. También cuando vino el embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, en la cumbre de la OEA vino un embajador chino acá y dio el discurso de una sola China que la mayoría de los países del mundo aceptan. No veo por qué Paraguay no lo tenga que hacer. Yo creo que es un capricho nuestro el tema, no es un chantaje de ellos, es un capricho nuestro. Es una Pero hay postura... condición o no de China continental de que tendríamos que romper con Taiwán para relacionarnos con ellos. Es la vía natural. Eso no es un chantaje, es un derecho. Ellos se creen con ese derecho y lo tienen porque en las Naciones Unidas se estableció eso, ¿verdad? La mayoría de los países. Ni Estados Unidos tiene drama con eso, ni la Unión Europea tiene drama con eso, ni la mayoría de los países de América Latina tienen drama con eso. Entonces, ellos no lo consideran un chantaje. Es una vía natural, ¿verdad? Tendríamos que romper con Taiwán para poder tener relaciones con China. Es lo que se deduce, ¿verdad? Pero ahora, no es un chantaje, no es un chantaje porque es un derecho y nosotros no estamos en posición, es una condición, nosotros no estamos en una posición, a una potencia mundial. Nosotros más bien si quisiéramos, digamos que los chinos muestren una predisposición de inversiones, de apertura al comercio, especialmente nuestras exportaciones, que necesita ese mercado, que tenemos la ecuación perfecta, productos que ellos necesitan y ellos quieren lo que nosotros tenemos. Es nosotros dar el paso, pero no se ve eso acá. No se ve que Paraguay dé el primer paso para que los chinos ahí puedan abrirse y pueda establecerse. No hay una comitiva que nunca viajó, nunca se dio. Hay off the record visitas que se dieron en países neutrales, ¿verdad? Pero eso no puedo decir al aire, donde se habló, ¿verdad? Pero nunca acá estuvieron de acuerdo. Entonces no es un chantaje, es una condición que se tiene que dar naturalmente, una vía natural y hasta si aquí es legal internacional. Recién estuvieron días atrás 11 legisladores paraguayos, un senador y 10 diputados en la República Popular de China, China continental. Intentamos insistentemente hablar con ellos, no sé por qué regla de 3, no informan cuál fue el motivo de su viaje, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, incluso si es turismo político. Y aparte de información pública, debería ser información entonces, pública. Como la idea es poder desarrollar un debate político lo más amplio posible al respecto, bueno, son unas personas que, digamos, que están indicadas como para hablar del tema. Ahora, yo creo que la discusión no es China Popular versus Taiwán.
el enfoque general es partir de la aceptación o el reconocimiento de una disputa global entre dos grandes potencias, Así Estados es. Unidos y China, popular. En el marco de esa disputa global se dan también pulseadas disputas a nivel regional. Y los países van tomando posiciones. Brasil es parte de los BRICS, es un bloque junto con China, con Rusia. India, con Rusia, con Sudáfrica y muchos otros países que se sumaron a esa cuestión para contrarrestar el poder de Estados Unidos. Otros países, Argentina quiere ser portavoz con Milei de Estados Unidos y una especie de gerente a nivel regional. Y los países se van redefiniendo posiciones o definiendo posiciones. La nuestra deriva de la época de la Guerra Fría, algo que se acabó en la década del 90. Después tuvimos un mundo unipolar y ahora un mundo medio bipolar que se está construyendo. La discusión tiene que ser amplia y tiene que ser práctica, porque la vieja política nuestra exterior, que podría ser ratificada, es una posibilidad, tendría que ser sobre la base del beneficio que representaría para el país. Porque hay que admitir que Estados Unidos no solamente no nos beneficia, nos jode más de la cuenta. Entonces, ¿podríamos ratificar una política de alianza con Estados Unidos? Sí, pero si cambian su actitud y si empiezan a contribuir con el desarrollo de Paraguay. Y en simultáneo, ¿y qué ofrece China? Hay que hacer también la discusión. Por eso, Y ahí decía Gustavo, espera, ¿vos me vas a ofrecer algo similar a lo que le estás ofreciendo a Taiwán o qué es lo que me ofreces? ¿Verdad? Entonces, esa discusión hay que hacerla Así es. sin tabúes ni prejuicios. para Concuerdo, Jorge. perdón, Sí, adelante, senador. no, concuerdo plenamente con Benjamín en que Estados Unidos no se ha portado bien con Paraguay en los últimos tiempos. Nosotros somos un aliado ultra fiel de Estados Unidos aquí, gratis. Así Sí es. mismo. Y es más, hasta como que se han metido en la última elección a tratar de ingerir en nuestra política interna. Yo estuve en el año 2014 en Changsha, la ciudad de Mao, invitado por el BID en un diálogo China y América Latina. Me tocó en un debate el ministro chino de Comercio y yo le conté la historia de cuando Horacio Cartes había sido elegido en el periodo de transición a instancia de unos amigos de Argentina, el señor Macri, vinieron unos empresarios chinos muy importantes y decían que querían invertir. Y el presidente Cartes electo todavía le dijo, mire, acá ya vinieron muchos chinos a contarnos cuentos chinos. Inviertan y vamos a hablar. Le prometemos, a través de un intérprete, ¿verdad? Le prometemos que esta vez va a ser verdad. No invirtieron nada. Entonces, yo creo que China es el que, al revés de lo que dice el doctor, y entiendo esto, si mañana vienen capitales chinos a invertir 100.000 millones de dólares a Paraguay, nadie le va a decir nada. Bienvenido, hermano extranjero, alfombra roja. Pero no vayan a decir, vamos a invertir si van a romper con Taiwán. Vamos a probar, vamos a trabajar, vamos a conocernos, porque hoy, por ejemplo, vos tenés que Argentina, que creía que la panacea era la carne en China, hoy bajan los precios 35% de lo que China le paga a Argentina y está por quebrar la industria. Entonces, China es un socio que hay que aprender a llevar. China tiene un tamaño, es como que Leite quiera pelear con Mike Tyson. Me va a matar. El día que Mike Tyson me pegue una, me va a matar. Entonces, la relación con China tiene que empezar como una relación virtuosa de inversión de ellos, de abrirnos el comercio como nosotros le abrimos a ellos, 4.000 y con millones. el tiempo vamos a ir hablando otras cosas, pero hoy así como están las cosas, para terminar como Nicaragua y Costa Rica, hay que mirar también, y con el Jorge. respeto que le tengo al doctor, a quien lo conocí hoy, nosotros tenemos que mirar también qué pasó en la historia de lo que se dio en la vuelta. Adelante, Jorge. Yo soy máster en negocios con China y Asia Pacífico, soy economista, viví en China 3 años, pero llevo ya 15 años en asesoramiento, no solo de empresas paraguayas, sino de empresas latinoamericanas también con China. Visité como 30 ciudades, no es que tuve una vez nomás, tuve 8 veces en China y conozco profundamente ese pueblo. Me enamoré de su historia, de su cultura, del soft power, de que son un pueblo muy pacífico que en las últimas décadas, dígame a qué país invadió China, por ejemplo. Balanza comercial, Perú, Brasil, Chile, Uruguay en un momento dado que está entre que es positivo y negativo. Todos estos países tienen superávit en su balanza comercial. Le venden más a China de lo que le compran.
La mayoría de los países de América Latina tienen primero o en segundo lugar a su socio comercial principal, a China. Ellos no discuten si hay que tener o no relaciones con China. Y en su momento rompieron con Taiwán. En su momento. Pasaron por eso. Para nosotros parece nomás muy decir, no, nosotros no exigen. En la mayoría de los países lo hicieron porque veían lo que se venía, ¿verdad? China va a recuperar su lugar en la historia. Decía una historiadora, el siglo XIX fue el siglo de Inglaterra, el siglo XX de los Estados Unidos y el siglo XXI va a ser el siglo de China. Yo les quiero recomendar, y me tomo el atrevimiento, sé que el tiempo es corto y ya termina, pero la gente va a querer saber más. 2 materiales. Y no estoy haciendo promoción de la editorial ni nada. Negociando con China. Henry Paulson, norteamericano, ex secretario del Tesoro en la época de Bush y de Obama. Demócrata, republicano. Uno de los occidentales que tiene más experiencia en negociación con China. Su conclusión es positiva acerca de China. Él después vino Trump y desarticuló eso. Yo estoy muy a favor de Trump en muchas cosas, pero en el tema de China no, ¿verdad? Entonces, Henry Paulson les recomiendo negociando con China a fondo. Y habla de Kissinger y todas las raíces de las relaciones Estados Unidos-China y cómo Estados Unidos preparó un comité de diálogo económico estratégico Estados Unidos-China para prepararle a los americanos para negociar con China. 1, 2. Sí. 2. Eso es enfoque Estados Unidos-China. Enfoque latinoamericano, Osvaldo Rosales, economista, CEPAL, Universidad de Chile, donde en la pandemia escribe el sueño chino. Todo el mundo habla del Make America Great Again, hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente, de Donald Trump. Pero pocos hablan del nuevo sueño chino, que es volver a posicionar a China en la posición que ya tenía en la Edad Media, que ya tenía en la época de la ruta de la seda que ellos están queriendo restablecer. Entonces, miremos también a la China milenaria, no solo la China que supuestamente es comunista, pero ya no lo es. Jorge, ¿qué tiene que pasar para que Paraguay tenga relaciones con China comerciales? Tiene que ser un presidente que diga, ok, voy a hacer esto, tiene que tener otros asesores, tiene que realmente decir, finalmente ya no puedo tener esta relación con Taiwán. ¿Qué tiene que pasar? Algo así tajante para que se dé esa relación con China continental. Bueno, yo no soy político, pero evidentemente es una decisión política, ¿verdad? Yo estoy en el sector privado, vienen a nosotros siempre gente de ciertos sectores, ¿verdad? Hablando, ¿no? Incluso políticos, ¿verdad? Que en privado vienen y nos dicen una cosa, en público no dicen nada, ¿verdad? Pero bueno, es normal, quieren cuidar su... Yo no tengo favores políticos, no pertenezco a ningún partido. Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad y tiene que haber más información y un debate informado. China no es el eje del mal. Tiene que ser un debate informado, con números sobre la mesa, que no van a inundar los productos chinos, que van a venir a sacar empleo, ¿verdad? Hay estadísticas que muestran que no es así. Prepararnos para negociar, sí estoy de acuerdo con el señor Leite, en el sentido de que sí tenemos que tener esa visión de obtener, de qué ventaja podemos obtener de China. Obviamente tiene que ser ganar, ganar, pero tenemos, yo creo, la gran posibilidad histórica, está en un momento histórico, porque el propio senador dijo, en algún momento se va a dar, de prepararnos para esas relaciones. Entonces, eso es lo que no veo, que haya debate. Yo le felicito a ustedes porque ahora abrieron un debate que espero que no sea el último. No va a ser. Ahora, este tema de la balanza comercial con China, y es verdad que es deficitario para Paraguay, porque importamos, creo, vos me vas a corregir, Gustavo, si estoy equivocado, o vos, Jorge, alrededor de 4.000 millones de dólares al año. El dato, 5.000 millones de importación, bueno, 20 millones exportación, más razón, pero... Yo creía que era 4.000. Datos actuales, pero la mayoría de lo que nosotros exportamos son productos de alimentos, ¿verdad? Que es más delicado que las cosas electrónicas que importamos. Ahí hay un tratamiento diferente. Pero lo que iba tener en cuenta. La decisión no puede ser solamente en base a ese criterio, que es uno de los criterios, obviamente, pero hay una cuestión política. Entonces yo le quiero tirar la pelota un ratito a Gustavo. Nosotros tuvimos una tradicional política de sumisión a Estados Unidos que vos bien señalás que en los últimos años se convirtió en nada beneficiosa para Paraguay. Al contrario, perjudicial para Paraguay. Entonces, nos joroban y no nos ayudan a los fines de nuestro desarrollo. Esa es la síntesis. Pero tenemos que cumplir con todos los deberes. Votar barbaridades a veces Naciones Unidas y levantan la mano los muchachos. No, por ejemplo, dejar que nuestra gobernanza sea infiltrada y tutelada por instituciones de Estados Unidos. Nos joroban de una manera extraordinaria. PC en la calle, en la avenida Mariscal López y Kubitschek. Desde ahí se hace campaña electoral, ahí se recibe
a candidatos de determinadas fuerzas políticas, se los peina, se los perfuma y se los lanza y se ataca a los otros. Y en el caso del oficialismo. casualmente siempre pierden. Bueno, casualmente pierden, pero lo que digo es un amor no correspondido, es medio de un amante idiota somos, ¿verdad? Porque ¿cómo era lo que siempre decís? El síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, claro, te secuestran y después encima terminás enamorado del secuestrador. Entonces, ¿cómo revertir ese ciclo? Todo es ¿Cómo síndrome de revertir Estocolmo. esa política y decirle, bueno, Dios, está todo bien, quiero que siga siendo mi tía perdón? Portate amablemente. Yo creo que lo primero es esto, o sea, hacer el debate para conocer más China, ¿verdad? Sí. O sea, porque es todo un cuco, digamos, ¿verdad? Que se montó en torno a China, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero y que debe continuar porque somos ignorantes, ¿verdad? En relación al tema China, ¿verdad? Entonces, una vez que aprendamos y sepamos, ahí vamos a poder manejar, digamos, cómo se establecería esa relación. Pero lo que es una cuestión, independientemente a que Paraguay, digamos, se relacione con China, cuál sería el modo, la conveniencia, toma y daca, etcétera, etcétera, es la relación en el mundo es importante hoy día, ¿verdad? De que exista China, ¿verdad? Porque si existía, y por mucho tiempo existió solo Estados Unidos, si bien la Unión Soviética y todo también existió, o sea, este hecho de que haya una balanza en el mundo, ¿verdad?, hace que todo sea más justo. El crecimiento. Y que la arbitrariedad no es sea injusto, menor, boludo. por lo menos que la arbitrariedad sea menor. Entonces, solo por ese motivo ya tendríamos que estar atentos a China, digamos. Muy importante, Mina, algo que me acordé ahora de lo que iba a decir hace rato, lo que dijo el cónsul general chino en Brasil, en Foz de Iguazú, hace 2 o 3 semanas atrás. Dio un discurso muy interesante a empresarios paraguayos y hubieron algunos políticos también. Y él decía, y fue aplaudido ahí, de que China no busca una hegemonía absoluta en el mundo, sino que ese es por el pensamiento Es confucionista, romper la hegemonía, no que es comunista, diferente. confucionista, que busca Claro. la armonía, una paz armónica en el mundo, y ellos son coherentes con eso. Si no, decime a cuántos países le atacó China y a cuántos Estados Unidos. Bueno, dejemos eso ahí, ¿verdad? En los últimos años, ellos buscan tener, cada uno tenga un lugar en el mundo, el discurso confucionista. Que cada uno tenga su lugar en el mundo, que cada uno contribuya al mundo con sus avances, con sus conocimientos. Nosotros queremos como amigos, a los americanos le queremos. A mí me conmovió el discurso. Ya me van a decir, no, eso es político, pero mira, Jorge, son así. Pero mira, yo creo Pero que la ni relación siquiera- China-Estados Unidos, imagínate toda la plata que pone China también en los Estados Unidos, hay que decir, Claro, ¿verdad? Pero ni siquiera es una cuestión medio romántica, decir, de reivindicar tal modelo moral, historia. Sí, porque No es una cuestión ideológica. No, ni- no tiene nada que ver con no. La guerra es una un cuestión negocio. práctica. Claro. Por eso yo le preguntaba a Gustavo, ¿cómo revertir un ciclo en el que somos el último orejón del tarro y encima maltratados? Yo creo que aquí se impone lo que el presidente Cartes le dijo en el 2013 a ese grupo de empresarios. Vengan, inviertan, creen empleo, generen dinero en Paraguay y vamos a seguir hablando. Pero, Pero con hoy, Estados Unidos te digo. El tire y la, afloje. pre- la pregun- no, Pero pues la tire y pregunta del afloje millón, finalmente. la pregunta del millón, yo pues no le puedo conocer mañana a una chica si me quiero casar contigo. No existe eso, ¿no? Vamos a salir, vamos a cenar, vamos a conocer, vamos a viajar. Tema con Estados Unidos. Yo creo que nosotros nos equivocamos siempre al hacer de la embajada el ombligo de nuestra relación con Estados Unidos. Y nosotros descubrimos, yo como legislador, que cuando le contábamos al senador Cruz o al senador Rubio. Kane, Cruz republicano, Kane demócrata, lo que estaba haciendo este embajador de injerencia en Paraguay, decían, What the nosotros necesitamos presencia real de nuestros legisladores y ejercer la diplomacia parlamentaria en Estados Unidos con nuestros pares legisladores que son los elegidos por el pueblo y los que hacen el presupuesto de Estados Unidos. Y eso es lo que yo le valoro al presidente Peña porque inició eso. Entonces, la historia de Paraguay no puede ser contada por un, y no quiero ser despectivo aquí, Embajador. no, ni siquiera eso, por un subsecretario. No nos van a dar bola nunca, entonces es nuestra Pero falta. no nos dan bola. Bueno, porque pero si nosotros... hace 2 meses se le dijo, llévenle, aceleren el tema. Me con ese parece embajador. una tremenda descortesía de Estados Unidos, pero en el fondo, ¿qué tenemos que hacer con Estados Unidos? Es buscar los puntos comunes. Pero Estados Unidos, te guste o no, es el segundo stock de inversión extranjera directa en Paraguay. China no es.
lleguen al segundo Es que nivel de nadie inversión. plantea romper relaciones con los Estados Unidos. No, pero no estamos hablando de eso. Lo que digo nomás es que nosotros necesitamos nosotros tenemos que encontrar con Estados Unidos, con el que tenemos relaciones diplomáticas, un ganar-ganar. Hasta ahora ellos ganan, nosotros no tanto. Y con China, ellos ganan porque meten todos sus productos y llevan nomás luego la soja paraguaya a través de COFCO y figura como que 20 millones nomás. Eso es mentira. COFCO no va a originar 10% de la soja es 300 millones de dólares. Quiero explicar esa parte. Déjame terminar. No va a mandar 300 millones de dólares de Paraguay, siendo la compañía estatal china, para venderle a otro. Va a vender para China. Pero no importa eso. Yo lo que digo es, show me the money. Mostrame tu inversión, mostrame tu predicamento. Vení acá, invertí 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares y vamos a empezar a hablar de temas comerciales de inversión. El tema diplomático, vamos a dejar para después. Porque yo veo hoy que hay una hipocresía. Si China le cortara a Taiwán el comercio de Taiwán, entonces yo diría, qué coherencia. Pero ¿por qué Paraguay tiene que ser el pato de la boda de un problema entre China y Taiwán? Bueno. Yo no acepto eso, así como no acepto el tutelaje de Estados Unidos. 12-8 nomás. 12-8 nomás, senador. Y para cerrar, Jorge, sí. Tenemos que Hay un término que tenemos que entender de la cultura. Hay una cuestión cultural que no estamos entendiendo. Que los chinos le llaman el guanxi. El guanxi significa relaciones de valor agregado. Primero, para establecer relaciones, para hacer transacciones, vamos a conocernos, como bien decís. Pero si vos ya estás casado con otra, usando tu propia analogía, que creo que va en tu contra más bien. Si vos estás casado ya con otra, ¿cómo? Entonces, guanxi, establecer relaciones. Los chinos lo primero que hacen es, quieren conocerte, establecer relaciones, y después, ¿cómo vas a establecer relaciones si vos ya tenés? No me reconoces a mí, pero querés mi dinero, pero no me reconoces a mí. Mi existencia en el mundo no la reconoces. Es hasta una falta del respeto, ¿verdad? De nuestra parte. Busquemos el yin y el yang. Un Hagamos feng shui, ¿verdad? Antes de cerrar un segundito, Gustavo tiene... Pero creo que el concepto es equivocado. Nosotros no estamos buscando su dinero. Ustedes son los que quieren Paraguay. Si vos querés que una chica te dé bola, vos te vas encima y llamás. Esa metáfora no, pero tenemos que entenderlo cómo es así. Paraguay no quiere su dinero. Paraguay quiere el dinero de todo, pero no está dispuesto a entregarse, a divorciarse, como vos decís, por una promesa. Y primero vamos a hacer la fiesta. Hay una cuestión, Gustavo, que me parece... Nosotros como país, independientemente de lo que quieran nuestras futuras novias, novios y cosas por el estilo, nosotros como país tenemos que tener una ubicación en esta disputa, porque plantea desafíos muy grandes y oportunidades también. Entonces, ¿hacia dónde vamos a tirar la lineada? Es una cuestión que depende de nosotros. Así es. Después, quién pica, cómo pica y si nos interesa el pescado, lo recogemos o no. Pero esa es la discusión que estamos proponiendo. Somos un país chiquito. Somos un país chiquitito. Aquello es una potencia enorme, tan enorme como Estados Unidos. Así es. Son potencias enormes. Pero es famoso el voto que define en algunas instancias. No, un lunarcito, pero muy importante. En la región, muy importante es el lunarcito. Muy a la sede de la embajada te va a dar cuenta lo importante que somos. Podemos sacar, o deberíamos sacar, ventajas muy importantes a la hora de negociar con quien sea y de acordar con quien sea. Y eso, desgraciadamente, no forma parte de nuestra agenda política, no sé, diplomática, creo que no. Bueno, recién se inicia el debate, pero se nos reba el tiempo. Ay, vos sabés que iba a decir eso. Vamos a ir al otro tema. Quería decir, el tiempo se nos reba, se nos refue. Gracias, Mina, por darme el pie. Gracias, Jorge. Gracias, senador. La discusión continúa, o sea, recién se inicia. Claro, porque vamos a seguir hablando de este tema, pero en el próximo bloque tenemos que hablar de lo que ocurrió ayer en la convención de los liberales, que continúa aparentemente la grieta. 12-8 en el próximo bloque continúa. 12-8 nomás, senador. Ya volvemos. ¿Qué pasó ayer en la convención liberal? Aparentemente consiguieron la mayoría de votos para ver... justamente poder sacarlo a Hugo Fleitas de la presidencia, y está con nosotros el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros. ¿Qué tal, intendente? Buenas noches. Buenas noches, Carmilla. Buenas noches, Mina. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Y a la teleaudiencia, muy buenas noches. Si me permiten, yo ya me siento y me acomodo. Bueno, para este tema. ¿Cuál es el resultado de la convención, Alcides? ¿Cuál es el balance? El balance de la convención es que estuvieron el 70% del total de los convencionales, que es 603. Estuvieron 418 convencionales presentes. Y es después de casi más de
25 años aproximadamente, en la época de la INO, que una moción que se vota en forma nominal fue votado por la mayoría Casi absoluta. unánime, porque siete personas nomás se opusieron. 6 personas se opusieron. Y se resolvió finalmente el desdoblamiento de las elecciones, que sería para el próximo 17 de agosto. 17 de agosto del 2025, el desdoblamiento de las internas partidarias de las municipales, de modo también a tratar de... O sea, ahí van a ser las elecciones de autoridades partidarias Sí. y también las municipales. No, los no, las candidatos. municipales en el 2026. Ah, o sea que entonces van a ser solo autoridades en esa Solamente elección. autoridades Te quiero hacer una partidarias. pregunta de carácter legal, porque algunos les cuestionan a ustedes el hecho de que no pueden plantear un calendario electoral distinto A lo que al que establece. establece la justicia electoral. Que tendría que hacerse o Y en conjuntamente. simultáneo con los demás partidos. Es que Benjamín se está violando el Código Electoral hace mucho tiempo. Nosotros fuimos elegidos 4 años y por un mandato del Poder Legislativo y de una ley nosotros fuimos elegidos 4 años. Cuando la justicia electoral convocó, era el periodo hasta el 2025. Los intendentes. Los intendentes. Y no coincide. Si las elecciones internas partidarias se hacen en el 2026 con las municipales, solamente habrá un intervalo de 14 meses con las internas y las internas partidarias también, las internas para presidente de la República. Y el Código Electoral dice cada 30 meses. Entonces nosotros somos conscientes que la justicia electoral, la próxima convocatoria, va a volver a convocar por 4 años para que coincida el calendario electoral de que cada 30 meses hay elecciones nacionales. ¿Cuándo fue entonces, para entender, cuándo fue, por el tema de los antecedentes, digo, cuándo fue la última elección interna de los liberales para autoridades partidarias? El 2021. ¿Por qué? Porque en el 2015... ¿Y los colorados? Y los colorados... ¿Fueron elecciones simultáneas? Eso No, los colorados hacen con las elecciones nacionales. Con las nacionales hicieron los colorados. Los colorados hacen con las... No se puede argumentar Pero ustedes hacen con las municipales, ahora no. Eso es lo que no entiendo. No, porque queremos nosotros estar acorde al calendario electoral. Porque el otro año, cuando convoque a 4 años para el periodo... Ahí sí va a coincidir. Va a coincidir. Esto ocurrió en el 2016. Ya se hizo esto en el 2016. El partido hizo sus internas partidarias en junio del 2016. Efraín Alegre versus Líder Amarilla y versus Salim Musarquis. En esa época, en junio. Después de que hayan pasado las internas, tanto municipales, en el 2016. Después del 2016 no coincidía porque nuestro periodo de mandato era hasta el 2020. Vino la pandemia y por una circunstancia especial, porque estábamos en pandemia, no se hizo las elecciones y pasamos nosotros por única vez a estar 6 años en la intendencia municipal. Ahora, ¿por qué Hugo Fleitas and Company, digamos la minoría en este caso hoy día, alegan y van a judicializar la convención? ¿Por qué desconocen la legalidad de la convención? ¿Por la fecha que ustedes plantean o la convención en sí ellos consideran nula? Ellos cuestionan la convención porque dicen la realización, sí. de que la convocatoria de convención, ninguno de los presidentes dirigió, ni los vice ni el presidente. Entonces el directorio por mayoría... Pero es un desconocimiento del estatuto de parte del presidente. De 30 titulares y 7 suplentes, 37 miembros del directorio presentes, firmado a través de una escribanía, a través de las redes sociales, resolvieron convocar a una convención para el 6 de octubre. Claro, porque en realidad la convención en sí, sinceramente, primero que es muy legítima por la cantidad, digamos, de convencionales, digamos, ¿verdad? En segundo lugar, la verdad que no sé por qué se califica de ilegal. Tengo mis dudas, porque no conozco, no manejo bien la ley, este tema de desdoblar, ¿verdad? Eso sí tengo mi duda. Pero aparte del aspecto jurídico, políticamente, ¿por qué ustedes quisieron adelantar? No solamente para que coincidan los 4 años, etcétera. Y para sacar la voz Fleitas. ¿Es por la crisis de dirección que hay en el PLRA o por qué? Es por la crisis que hay. Nosotros queremos que el partido esté organizado. Hoy el partido, todos hablan de una crisis económica en el partido. Pero eso no fue primero la consecuencia de Efraín Alegre, que lo sacaron, lo pusieron a Hugo Fleitas, y Hugo Fleitas hoy no está pudiendo arreglar el problema económico que dejó Efraín Alegre. El problema económico no es solamente responsabilidad de una de Hugo o Fleitas. 2 presidencias.
El problema económico hay que darle una solución porque el partido se siente huérfanos en las elecciones del apoyo del directorio. Lo que nosotros queremos hacer es hacer unas elecciones partidarias. Uno, para fortalecer el partido. Otro punto es que el partido esté bien organizado y que hoy tenemos 79 intendencias. Si no vamos en un statu quo así como estamos, 50. Creo que vamos a bajar a 50 así o 40 mismo. Intendencias. Porque no hay ese espíritu ni esa convicción para pelear. Y lo que nosotros queremos es organizar, tener un año de tiempo, y nosotros creemos que esa crisis económica va a mejorar muchísimo, porque es cuestión de buscar las negociaciones con los diferentes acreedores y buscar la solución para que el partido pueda apoyar a sus candidatos. ¿Quiénes son los que se postulan para dirigir el partido, las autoridades partidarias? Vos sos uno de ellos. Sí, yo soy. Candidato, o sea, pretendés ser presidente. Pretendo ser presidente. ¿Y quién es otro? A ver, ¿quiénes son otros? Creo que el señor Salim Musarki también. Ajá. Escuchemos una cosita. El senador. Alcides, sí. Evidentemente el Partido Liberal tiene un problema gravísimo de liderazgo, pero también tiene un problema político. Sí. La estrategia aplicada por el liberalismo a lo largo de las últimas 3 décadas no funcionó. El ataque personal. El anticoloradismo como estrategia central y dentro de eso, en los últimos años, el anticartismo. Cartes, tanto que llegó al extremo Celeste Amarilla de un discurso, ustedes los trató de payasos y cobardes. Y a Cartes como una persona y un movimiento al cartismo que hay que destruir. Bueno, pero Celeste es aliado Bueno, pero es una aliada muy rara. Pero se ganó una aliada rarísima que fue abucheada por sus compañeros aliados durante la convención. Pero lo que quería ligar es lo siguiente. Evidentemente no es solamente una cuestión de liderazgo porque lo rajaron a Efraín y siguió la crisis. Y es más, Hugo Fleitas repite los mismos vicios que Efraín. Es la silla. Y no discuten política. Entonces, ¿cómo van a salir de la crisis? Debatiendo ideas, realmente teniendo una visión de futuro y dejar de lado ese discurso que nos resultó durante más de 15 años. Solamente el anticartismo. El señor Cartes es presidente del Partido Colorado. Que el señor Cartes se preocupe del Partido Colorado. Nosotros los liberales tenemos que preocuparnos dentro de nuestro partido y solucionar nuestro problema. Y es nuestro problema si es que el señor Cartes tiene injerencia en el partido. Nosotros tenemos que buscar la solución. Nosotros, porque queremos elecciones partidarias, somos tratados de cartistas, ¿verdad? Sí, y yo por eso dije en mi alocución, yo soy alguien que puede hablar con propiedad. 2 veces le gané a Honor Colorado en la ciudad de Fernando de la Mora. Y no le gané solamente por 1000 votos, sino le gané con muchos votos y más votos colorados tuve que me apoyaron. Con Hugo Fleitas no pueden debatir ideas. No se puede debatir ideas con alguien que nos reúne al directorio. Desde abril nos reúne en sesión ordinaria al directorio. Solamente extraordinaria y a través de Zoom. ¿Y qué es lo que hace Hugo Fleitas entonces? Es insólito. Él, según él se erige en que él hace una oposición fuerte, pero yo creo que una oposición uno tiene que hacer reuniendo a sus parlamentarios, presentando soluciones de alternativa, de solución al Parlamento, con proyecto de ley que les sirva para mejorar el bienestar de los paraguayos. No solamente oponerse por oponerse, sino realmente presentar propuestas alternativas. Hay en la historia de los partidos políticos de nuestro país, una de las diferencias, hay claras diferencias entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, es cómo abordaron y enfrentaron sus crisis. El Partido Colorado tiene sus crisis y rupturas internas, excepto la de Lino Oviedo, que fue una ruptura orgánica que se abrió un sector y fundaron el Partido UNAC. Y le costó las elecciones de ese año al Partido Colorado con algunas tradiciones de por medio a nivel interno. El Partido Liberal, en cambio, a lo largo de su historia, las rupturas son orgánicas. Es decir, al estilo Lino Oviedo, se salen del partido, no se quedan corrientes internas, por más peleadas que estén así, el cartismo, el labdismo, los tongazos, pero siguen todos dentro del partido. El Partido Liberal no. Entonces lo que quería preguntarte es, ¿que esta crisis puede culminar o concluir con el retiro de ese tercio que no estuvo presente en la convención? 1 tercio, 2 tercios estuvieron presentes, 1 tercio no.
¿Puede haber una ruptura en el corto plazo del PLRA? Bueno, más que retirarse, les echan a la son disidencia. expulsados. Son expulsados. No, pero salió Nakayama. Sí. Nakayama dijo, Sí, pero una yo voy a hacer el individualidad. liberalismo. No, pero fundó un partido. Nadie Sí, sabe bueno, que existe. pero una individualidad. Sí. Lo hizo. Nosotros, Benjamín, conformamos... Cierran el partido porque se fue Nakayama. Perdón, Nosotros ¿verdad? conformamos un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? Estamos un grupo de gente que fuimos independientes, otro grupo que le perteneció al llanismo, otro grupo de mayoría que le perteneció al efrainismo, y nos sentamos a conversar y a tratar de mirar el futuro y no el pasado. Nosotros en nuestro grupo sí hay tolerancia, por eso vas a escuchar muchas voces que no coinciden, ¿verdad? Tampoco coincidimos en algunos temas, pero sí tenemos tolerancia y respeto. Pero, ¿y dónde surge la crisis con Hugo? Porque Hugo tenía este mismo discurso que tenés vos, digamos. En la silla. Formaban parte del mismo grupo todos, ¿verdad? Y ahora, ¿en qué momento Yo se da creo que la el ruptura? señor Hugo Fleitas lo que no entendió que era un presidente de transición. Y él se nos comprometió a nosotros los intendentes de que iba a adelantar las elecciones partidarias y que lo que iba a hacer es un gobierno de transición. Ajá. Porque el pedido de dar un paso al costado fue el pedido de la coordinadora de intendentes liberales para el señor Efraín Alegre. A partir de ahí se hizo una convención. De acuerdo. Y esta convención que se hizo es otra vez de los intendentes que presentaron senda de notas y Hugo Fleitas obvió esas notas que nosotros hemos presentado al directorio. Ahora, yo creo que le nombramos una vez más a Efraín Alegre y es tipo Beetlejuice, aparece, ¿verdad? ¿Qué pasa si Efraín Alegre el 21 de agosto? 17 de agosto. Ay, Dios mío. 17 de agosto, perdón, aparece y dice, hola, yo también quiero ser otra vez presidente. Que se ponga a consideración el electorado. Y gana otra vez. No te puedo decir hoy en día. ¿Cuál es tu opinión personal? Porque la gente te ve y dice algunos, bueno, los fernandinos te conocen bien, algunos sectores que de zonas urbanas, qué sé yo, que te ven en la televisión también, dicen, bueno, un hombre interesante, pero a raíz de distintas posiciones políticas, o mejor dicho, frente a determinados hechos, también se le conoce a la gente. A mí, por ejemplo, yo no creo que haya que dejar pasar lo de Celeste Amarilla, no por su peso político. No creo que tenga peso político la señora, ni dentro del Partido Liberal y mucho menos fuera del Partido Liberal. Pero cuando se degrada la política al nivel de tratarle sin ton ni son, en pleno programa de televisión al presidente de tu partido por hijo de puta, a los gritos, o en una convención, ustedes son todos payasos, cobardes, ovejas, y hay que destruir a esta fuerza política y compañía. Esas bravuconadas políticas son peligrosas, es un discurso de odio. Es la degradación, como decía, de la política. Eso no se puede dejar pasar. Por lo menos decir, nosotros a ese carro no nos subimos. Yo respeto mucho el comentario que puede hacer una persona, ¿verdad? Respeto mucho, pero mi forma de actuar no es contra un partido ni una persona. Yo pienso de la siguiente manera, y tal vez algunos coincidan conmigo y otros no. Yo pienso que es contra el sistema uno tiene que apuntar, no contra una persona. Contra una persona no te hace ganar elecciones, ni contra un partido político. Ahí está. Uno tiene que ganarse el cariño. Si uno no gana el aprecio y la confianza de gente que están en el Partido Colorado, nunca va a ser presidente de la República de Paraguay, porque necesita de esos votos también. Entonces uno tiene que ganar ese espacio. Acá lo que hay que dar es respuesta a las necesidades de la gente. Claro, Claro. Ustedes encontramos un empiecen a liberal que generar piensa respuestas alternativas a las necesidades de la gente, se van a convertir en un referente para la gente. Claro, ideas porque hoy no somos, claras. no somos opción para la gente, porque Exacto, hay un propone. 30% del electorado que en el 2028 va a pasar a ser 32%, que ese guardia de seguridad, esa enfermera, a eso nosotros no le representamos como partido político. Y creo que el partido tiene que ganar la confianza de esa gente. Claro, o sea, solo representar el odio no es negocio. Claro, no se puede pésimo. representar el odio. Además está demostrado, Ojo. 3 décadas. Tenemos enseguida de irnos. Sí, ya el tiempo se va a nos decirlo. reba enseguida, pero me llama la a atención. juzgar por la historia, Sí. una preguntita. Historia de ruptura. ¿Vos crees que esta situación puede derivar en la salida de un grupo del partido con Hugo Fleitas? Seguramente van a judicializar. ¿Cuál crees que es la dinámica? ¿Se quedan todos, aunque sea con cara de guerra, o algunos se pueden mandar mudar? Nosotros vamos a seguir dialogando, pero yo creo que los liderazgos
de dos personas que hoy no están en el espectro político fueron más fuertes y nunca salieron del partido, nunca pudieron dividir el partido. Dos líderes que estuvieron... Blas y Efraín. Sí, creo que tienen más liderazgo que cualquiera, ellos dos tuvieron más dentro del partido. Entonces, si ellos no pudieron dividir el partido, no creo que nadie pueda dividir el partido. El partido tiene sus crisis y va a seguir teniendo sus crisis. Pero lo que... Si son individualidades las que se van, o inclusive a los que se les echan, pero después retornan inclusive por vía judicial. Yo de verdad... Tiene que haber un abrazo liberal. Por último, me llamó la atención que respetes, dijiste la opinión de Teófilo, ¿respetás una falta de respeto de Celeste Amarilla? No. Solamente que yo como liberal tengo que ser tolerante. Yo voy a decir lo que yo pienso, pero yo tengo que ser tolerante como un liberal. Ese es el principio del Partido Liberal. Pero yo voy a actuar a la manera de lo que yo pienso y de lo que yo puedo debatir ideas. No puede ser tolerante en el marco de una organización si algún dirigente pero venga, o dale que sea se como proyecta, quiere. Sé lo más tolerante al CIDE con quien vos quieras. No, hablando de tolerancia, se me hacen las demócratas. Perdiste. Escúchame, con el corrupto vos no podés ser tolerante. Amarilla. Claro. Con el tipo que degrada o tipa que degrada la política a esos niveles y que quiere destruir a los adversarios políticos, tampoco puede ser tolerante. Es mentira que la tolerancia se tenga que practicar con todo el mundo y ahora nos volvimos vírgenes María. No es así. No, o sea, hay que defender principios y las opiniones hay que respetar. Pero las prácticas que son ilícitas, como el discurso del odio, y como la corrupción, por ejemplo, frente a eso no hay por qué ser tolerante. Bueno, uno hay puede tomar posición y él toma posición, él disiente. Claro. Pero eso no significa que sea excluyente. Bueno, pero la importancia que venga le da a Celeste Amarilla. Yo creo que vos estás enamorado de Celeste Amarilla. No te dio bolilla. Entonces... No, pero alguien me serruchó. ¿Con quién fue que...? No, la otra vez Calete dijo, le estás dando la importancia que no se le tiene que dar. Yo le dije a Calé, discúlpame. Yo le dije a Calé, y acá arranqué mi alocución diciendo, no es porque le dé peso, no creo que sea una figura de peso político, pero quien lo diga hay que pararle al carro. Eso de andar llamando a destruir otra fuerza política, pero es cosa de chiflado. 11-8 porque y no por su significación política. Sube la presión de decir Celeste Amarilla y creo que estamos a punto de que ella sea Betelgeuse. Intendente, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Un placer. ¿Vos sabés que yo me puedo poner acá en el medio? Yo pensé que acá... vamos a hacer? No, yo pensé que acá lo que iba a haber pelea. ¿Por qué? No sé. No, si nosotros coincidimos casi en todo. Qué rico olor tenés, Mina. ¿Te gusta? Sí, tu perfume carísimo, ¿verdad? Carísimo, amiga, carísimo. Me gusta. No, te esperamos. ¿Cuándo vas a venir otra vez? Se metí el carísimo, ese me gustó. Todos los días te esperamos, Mina. Ahora, o sea, me dice mi hija Valeria, mamá, vos te jubilaste. Dejaste de trabajar y ahora estás trabajando gratis y te vas a todos lados gratis. Eso porque no querés admitir cuánto te pagamos por venir acá. Bueno, Mina, para que vengas, ¿te pasaste bien? Pasé demasiado bien. ¿Te gusta es la segunda este lugar? vez, me encanta. Acá... No, este es mi lugar y la próxima vez me Ay, le tocaste luego. ¿Sabes qué? Mina, despedimos el programa porque yo ya estoy cansada. A mi izquierda. Yo soy un tipo más moderado, por eso me tengo que ir a la derecha. Ay, ¿cómo les gusta hablar a ustedes? Bueno, chao, chicos. Nos vemos hasta mañana. Hasta, no sé, ¿mañana? Mañana sí. Así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a buscarle más intendente a ellos porque...